Perfecto. Listo. Entonces sí vamos a poder grabarla. Entonces, listo. Tenemos acá, bueno, ya estamos entonces en la parrilla, en nuestra parrilla acá del curso. Volvámonos para acá. El diplomado en adicciones. Y mis queridos amigos y amigas, pues, ¿qué es lo principal, lo preponderante y lo esencial, lo necesario puntualmente que nosotros debemos tener como conceptos aprendidos, adquiridos en este diplomado? Básicamente, ya a estas alturas, habiendo hecho un diplomado de nivel 1 en adicciones, nosotros debemos estar en capacidad de saber explicar, así sean nuestras palabras, explicar qué es una adicción. ¿Qué es una adicción? Y también explicar la diferencia básica entre una adicción y una dependencia. También aspiramos a que tengan conocimiento, vuelvo y reitero, repito, en sus palabras, saber explicar lo que es un paciente de patología dual, porque nosotros revisamos que en nuestras instituciones de salud mental y de adicciones, 3/4 partes, 3 de 4 pacientes son pacientes duales. Entonces es un concepto que debemos manejar. ¿Qué más debemos saber? Básicamente, algo que nos pueden preguntar en cualquier momento y es ¿por qué? ¿Por qué es una enfermedad? ¿Por qué no es simplemente una cuestión de que es falta de voluntad o es falta de moralidad, que no es un concepto moral, sino que porque es una enfermedad? Usted estar en capacidad de explicar por qué es una enfermedad y por qué está dentro de los manuales diagnósticos de salud mental. ¿Por qué todos los sistemas de salud del planeta consideran y por qué la Organización Mundial de la Salud considera que la drogadicción o las adicciones son una enfermedad? Usted debe estar en capacidad de dar ese concepto. ¿Qué más? Y la explicación pues de por qué. Usted debe saber ya a estas alturas también que, pues bueno, tener los lineamientos básicos de qué es la comunidad terapéutica y que hay otros enfoques. Eso es lo básico, saber que el tratamiento, el modelo de abordaje e intervención de la comunidad terapéutica no es el único modelo que existe, es uno de los enfoques que existen. Ya revisamos que está el clínico hospitalario, que es sobre todo para pacientes duales, el modelo Minnesota, que es costoso, pero pues es de profesionales. Ya a estas alturas también ya debemos conocer que hay modelos de teoterapia, que hay modelos ambulatorios como el Matrix, en fin, que hay otros modelos de abordaje e intervención aparte de la comunidad terapéutica. También debemos estar en capacidad de poder decir que una enfermedad, que una adicción de tipo conductual, una adicción de tipo comportamental, una adicción no química, como la adicción al juego, la ludopatía, la sexopatía, la adicción al sexo, a la pornografía, a las nuevas tecnologías y redes digitales, a las compras, bueno, en fin, cualquier adicción no química tiene las mismas repercusiones y tiene las mismas partes biológicas y fisiológicas que todas las otras adicciones, ¿ok? Doc, no escucha. Que cuando estamos dando programas de prevención, debemos también saber que
que hay cosas que no podemos mencionar, las drogas no tanto, en adolescentes, en estudiantes, sino más hablar sobre los factores de riesgo y las repercusiones negativas que tiene el consumo de sustancias psicoactivas y o cualquier otra adicción. Y que las charlas testimoniales de personas reeducadas, resocializadas, también no son buenas a dárselas a personas que no han consumido sustancias, porque pueden dejar detrás, pueden dejar un concepto que es muy fácil dejar las drogas y se minimiza el impacto del consumo de drogas. Una persona dice que está rehabilitada a pesar de que robó, mató, violó, consumió éxtasis, heroína, consumió todas las drogas, pero está limpio. Para una persona que no ha consumido puede tener el impacto de hacerle pensar que se puede salir fácil de las drogas. Entonces, en posteriores diplomados vamos a ver, por ejemplo, los temas específicos que se pueden dictar, porque muchas instituciones o muchos terapeutas se aventuran a dar charlas de prevención en juntas de acción comunal, en colegios, en escuelas públicas y privadas, en universidades, y es bueno que sepan qué se puede decir y qué no. Entonces, bueno, eso en prevención. Y bueno, ya lo último que revisamos, que miramos y les dejé ahí inclusive abierta a todas las personas para que pudieran descargar los manuales del consejero, del operador, las reglas del terapeuta, y también estuvimos revisando las competencias para un consejero en adicciones, ¿cierto? Que hablamos que más allá de estar calificada una persona que trabaje en esto, más allá de saber la teoría, más allá de saber movilizar un grupo, de poner reglas, normas, disciplina, el operador, el terapeuta, el consejero, debe ser un modelo, debe ser un ejemplo a seguir. No podemos ser tan absurdos de ir a trabajar a una institución donde hay adictos y yo poner normas y no cumplirlas. Yo no puedo decirle, vea, no fume aquí cuando yo soy el operador y estoy con los pies encima del escritorio fumando en un sitio donde digo, bueno, puedo prohibir. Les mandé documentos, material también sobre eso, ¿no? Que el terapeuta como modelo, la técnica de modelaje, el de aprendizaje vicario, ellos aprenden por observación, quieren imitar a su líder. Entonces hay que tener cuidado con el tipo y la calidad del ejemplo de líder que soy. Entonces allí está todo eso. También hablamos que dentro de las cualificaciones que el operador debe tener, pues están que debo tener conocimiento sobre manejo de grupos, debo conocer sobre dinámicas de grupos, debo también ser capaz de llevar terapias individuales, al menos lo básico, tener habilidades sociales, habilidades de comunicación, que yo les dejé todo ese material. De pronto en este no alcanzamos a ver en este diplomado no vimos sobre, ya digamos como técnicas operantes, lo podemos manejar dentro del segundo nivel, de los métodos de cómo llevar una terapia individual desde el operador, desde el terapeuta, que es importante. En muchas instituciones, a nosotros los psicólogos, al trabajador social, al profesional que lo va a atender, no es el que recibe el paciente. Entonces, digamos que muchas veces la charla de bienvenida y la charla motivacional, la entrevista motivacional viene a cargo del operador, del terapeuta. Entonces es importante que usted sepa cómo hacerlo. Ya, no que se vuelva un monólogo que de pronto no llegue a ser lo que idealmente debe ser. Que el terapeuta, el consejero, es una persona que dentro del modelo que debe ser a seguir, pues no puede enredarse sexual o emocionalmente con los pacientes, debe ser cordial, debe ser, bueno, debe ser estricto y autoritario en algunos momentos, pero no todo el tiempo ser un completo tirano o tirana. Entre muchos otros aspectos, pues eso lo revisamos. Revisamos el código de ética del operador, del terapeuta, en fin. Entonces, vámonos por partes porque el tiempo es limitado. Entonces, vamos a hacer, yo les voy a decir a grosso modo lo que sería mi concepto. Cada uno puede adaptarlo, obvia y lógicamente, a sus conceptos, a su estilo de hablarlo, pero en sus palabras usted ya debe estar en capacidad de dar una apreciación sobre lo que es una adicción. Entonces tenemos que la adicción, ¿qué es? Pues la adicción es una situación donde se presentan los fenómenos de abstinencia y de tolerancia. Hablamos de eso. Que tiene que ver, si hablamos del consumo de drogas, pues una droga que se consume, que en la adicción siempre está presente la obsesión y la negación.
Que en la adicción, nosotros en la adicción también, déjenme un segundo, es que se me cruzó acá porque es tan importante la terapia grupal, terapia conjunta. Bueno, que la adicción es una situación incontrolable. Es válido el concepto, por ejemplo, que se maneja en Alcohólicos Narcóticos Anónimos. Es una enfermedad crónica, progresiva y mortal que nos puede llevar indefectiblemente a 3 lugares: a las cárceles, a hospitales o a los cementerios. Eso es parte de una definición que podemos tener, pero también debemos decir que la adicción es una enfermedad que es desestructurante, que afecta al sujeto, al paciente que la padece, a llevar a tener situaciones en las cuales se puede desestructurar una o varias de sus áreas de ajuste. Y nosotros ya vimos, por ejemplo, que afecta, ya con que una adicción esté, podemos meterlo con que afecte alguna, aunque sea una de las áreas, que puede ser el área familiar, o mi área académica, o mi área laboral, o mi área social, alguna faceta de mi área personal, afectiva, emocional y o emocional, mi área de pareja, mi área sexual, mi área espiritual y o mi área económica. Con que sea afectada una o varias de estas, pues cabe ya dentro del concepto de adicción. Esa es la diferencia de lo que hablaremos respecto a lo que es una dependencia. En una dependencia puede haber cierto grado de obsesión, pero en las dependencias muy probablemente se llegue a un estado de tolerancia, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo lo de la nicotina, que es el más clásico. Una persona puede hacerse dependiente al cigarrillo, a la nicotina, pero es la dependencia necesariamente, es decir, porque una persona depende de eso, lo vamos a llevar a internar a la fuerza, pues no me parece absurdo. En la dependencia, si una persona es funcional, y funcional es que sea una persona que cumpla con sus deberes y obligaciones, pues es una persona que se puede tratar por consulta externa. Eso lo vimos también en los tipos de consumo y en los tipos de consumidor. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, está eso, está que las dependencias pueden no ser desestructurantes, pueden no afectar las áreas de ajuste que acabamos de mencionar. En las adicciones, para el criterio diagnóstico, siempre hay desestructuración en una o más de las áreas de ajuste del paciente. ¿Ok? Está el fenómeno de tolerancia, el fenómeno de abstinencia. Tolerancia ya vimos que es cuando necesitamos de más cantidades para lograr los mismos efectos iniciales que cuando empezamos a consumir. Y abstinencia es cuando si nos abstenemos o nos retiramos de la droga o conducta adictiva, pues vamos a sentir ansiedad. Los síndromes que pueden ser desde la ansiedad hasta síntomas físicos y psicológicos o psicológicos. ¿Ok? Bueno, también vimos la explicación. Si a usted le preguntan, de ahora en adelante, bueno, pero ¿y por qué es una enfermedad? ¿Y por qué en todos los sistemas de salud lo meten como enfermedad? Yo creo que eso es más bien falta de voluntad, que ese es el argumento de muchos padres, de muchas personas. Entonces, usted va a sacarlos de la ignorancia y le va a decir, bueno, lo que pasa es que desde las neurociencias, desde el estudio de la neurobiología de las adicciones, resulta que las drogas afectan unas áreas específicas del cerebro, de tal manera que la voluntad no tiene nada que ver. Esa es una explicación bien sencillita que usted puede acomodar. Usted puede decir, vea, las drogas, las sustancias psicoactivas afectan el circuito de placer y recompensa, de placer y recompensa en el cerebro humano. Antes nosotros teníamos, como todos nacemos, con 3 premisas básicas máximas de placer. El cerebro viene programado para sentir placer por 3 situaciones básicas. Saciedad de beber agua o líquidos. Saciedad por comer. Eso produce placer y libera una gran cantidad de dopamina, sobre todo. Y las relaciones, las actividades sexuales. Eso es lo que venimos programados a reconocer. Una vez nosotros empezamos y empezamos a meterle al cerebro una droga, que hay tanto volumen de dopamina, el cerebro ya queda programado y ya queda aquí en la caja negra grabado que usted, que hay algo más que el sexo, que comer, que beber, que produce placer.
Esa es la explicación básica de por qué se vuelve a recaer, por qué se vuelve a buscar siempre. El cerebro siempre va a querer eso. Y también explicamos que el cerebro, si lo fuéramos a explicar de una manera lo más primitiva posible, en su forma más primitiva, el cerebro tiene dos funciones. Una, evitar situaciones que le generan dolor o que le producen, que no son placenteras. Evitar el dolor. Esa es una de las funciones más primitivas del cerebro. Y la otra, buscar situaciones que le sean agradables, que le sean favorables. Entonces, si nos partimos de ahí y ya el cerebro quedó programado y sabe que hay una droga, una sustancia, una conducta que le va a producir más placer, pues siempre va a haber la tendencia, en el cerebro siempre va a quedar ahí la programación de que hay algo que, pues, que me genera toda esa sensación de placer. Listo, entonces esa es la explicación. Y sobre todo, la explicación básica se debería decir, afecta el circuito del sistema de placer y recompensa del cerebro, y sobre todo las drogas afectan las áreas prefrontales del cerebro. Y las áreas prefrontales del cerebro tienen, entre otras funciones, la toma de decisiones, juicio y raciocinio. ¿Ok? Entonces, afecta la voluntad. Por eso no es una situación de meterle voluntad. Claro, hay que meterle la voluntad, lógico. Eso se hace en el camino, en el trasegar, en el andar del tratamiento, del progreso. Pero pues si se interna es precisamente porque no pudo, porque una persona no puede así de primera vez cuando está pues polucionado, cuando está contaminado, cuando está ahí en este asunto. Bueno, entonces ya vimos eso. Ya vimos también que un paciente de patología dual es básicamente un paciente que sufre de un trastorno por consumo de drogas, de sustancias, trastorno por consumo de sustancias y un trastorno mental. Tiene dos patologías de enfermedades, tiene dos enfermedades conjuntas. Entonces, consumo de drogas y algo mental. Y no necesariamente, repito y reitero, una patología mental no nos lleva única y específicamente a equipararlo, porque hay muchas personas que se asustan cuando dicen, no, es que es una enfermedad mental, porque estamos acostumbrados a que una enfermedad mental, estamos hablando de esquizofrenia, locura, bueno, delirios y cosas de esas, ¿cierto? Muchas personas asocian o asociamos eso con ese tipo cuando hablamos de desorden o trastornos mentales, pero resulta que la verdad en la práctica, en los manuales diagnósticos, un trastorno, un desorden mental es simplemente una persona que venga con un cuadro de ansiedad, de alguna de las gamas que tiene allí, de depresión, de trastornos del sueño. Hay muchas cosas, muchas patologías que no tienen que ver con locura, y la palabra locura no sale en ninguna parte y los psicólogos no usamos esa palabra, pero simplemente para ponerla pues al nivel de lo que estamos hablando. Pero es una persona que, digamos, de alguna manera, el paciente dual es una persona que necesita ayuda farmacológica, y ya hablamos que 3 de 4 pacientes necesitan la ayuda farmacológica, y que en realidad, si vamos a la práctica, en la práctica hay muchos pacientes, se los digo yo, con el mérito de la experiencia de trabajar 12 años en múltiples instituciones en el país, que la verdad es que muchas personas no están diagnosticadas. Yo que he tenido la oportunidad de compartir, de internarme prácticamente con los pacientes de muchas instituciones y ver que son pacientes que no tienen medicamentos, que nunca han pasado por psiquiatría y que realmente sí requieren de algún tipo de diagnóstico y necesitan algún medicamento. Algunos por el resto de su vida, algunos de alguna forma mientras el cerebro se estabiliza, mientras la cascada ¿de qué? De neurotransmisores y de la bioquímica cerebral se vuelve a restablecer, a estabilizar. Bueno, entonces ya está, ya estuvimos allí con eso. Entonces ya vimos eso, vimos los modelos de intervención, los básicos, los que acabamos de mencionar. Lo mencionamos ahorita, pues, lo de las adicciones, que generalmente los demás, en la actualidad, en nuestras instituciones, los casos que más llegan son por ludopatía. Yo tengo pacientes básicamente por eso, en mi consulta particular. Ludopatía, ahora que se exacerbó pues cuando tuvimos que confinarnos y se incrementó el asunto de las apuestas en línea, de los casinos en línea y todo esto, pero hay cosas también que son bien notorias y que requieren bastante atención, intervención y abordaje, como la adicción a la comida, la adicción a las compras, la adicción a las nuevas tecnologías y redes digitales en otras modalidades de aspectos. Acabamos de mencionar lo de prevención y acabamos de mencionar lo del consejero. Entonces, eso
A grosso modo, es lo que yo aspiro que nosotros podamos manejar esos conceptos. Ahora, el diplomado se acabó, ¿cierto? Pero no quiere decir que ustedes dejen ¿dejen de qué? Dejen de ser parte de nuestra comunidad. Siéntanse en libertad si en algún momento usted haya pagado o no haya pagado. Por favor, siéntase en libertad si necesita apoyo. Yo en algún momento le estaré contestando por material, por dudas, por consejos, por orientaciones, por lo que ustedes quieran. Con el mayor de los gustos estoy a sus órdenes. Ahí queda el WhatsApp abierto y más aún los que pagaron pues ya saben que tienen la plataforma a su disposición para bajar los materiales. Si alguien requiere de alguna aclaración, alguna observación, lo que sea, siéntanse en capacidad de hacerlo. Yo no me voy a enojar por eso de ninguna manera. Entonces, bueno, ya siendo así y dejando, pues que quisiera saber ya que nos despidamos las personas, que den alguna valoración del diplomado, qué les pareció, si no les pareció tan bien. Bueno, escucho. ¿Quién tiene algo allí para aportar? Licenciado, de parte de mis compañeros y yo de acá de México estamos muy agradecidos. Creo que fue un diplomado muy enriquecedor, aprendimos muchas cosas, pues nos llevamos cosas buenas y sobre todo la importancia del conocimiento que hemos adquirido sobre la enfermedad, ¿verdad? Nosotros que estamos acá de algunos centros de rehabilitación en México, pues le estamos muy agradecidos. Pues muchas gracias, mi estimada Olga. Y como siempre, es un placer tener la oportunidad de interactuar. Ecuador y México siempre han sido, en estos últimos 7 años largos, las personas han sido los países que más nos han aportado alumnos, los más interesados en capacitarse y estar con nosotros. Siempre para mí y a nombre de nuestras 4 instituciones es un placer tenerlos y esperamos contar con ustedes en próximos diplomados. Igual recuerden que pagando no, mi querido Olguita y todos, pues pueden tomarlos. Ya la semana entrante, Dios mediante, empezamos con el segundo nivel. Me he quedado tarde para empezar a hacer la parte, yo no estaba haciendo la parte de la promoción en las redes, pero es algo que hay que hacer. Entonces, bueno, qué chévere, chévere contar con ustedes. Uno de mis sueños en algún momento es irme a trabajar a México. Yo tengo una historia de un colega, se graduó antes que yo. Realmente es el sobrino del padre Gabriel Mejía, el director general, digamos que el dueño de los Hogares Claret. Y aquí Hogares Claret es una institución monumental con una historia bastante amplia en abordaje e intervención de pacientes. Y el sobrino de él, del padre Mejía, se graduó de la misma universidad que yo me gradué y él está por allá trabajando en México. Dicen que en una institución pequeña, no me supe bien el chisme, pero que en una institución, en una comunidad terapéutica en México pequeña, no es en Ciudad de México, es en otro lado, pero pues que genial y chévere. Ojalá yo algún día pueda irme por allá también a trabajar. Bueno, ¿alguien más que desee aportar, despedirse? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bien, Heidi? gracias. Pues primero que todo agradecerle por el gran aporte y pues es de mucha utilidad pues como personal y socialmente pues también para ayudar a otras personas con la problemática. Le agradezco mucho. Con el mayor de los gustos, Lorena. Tú sabes que lo que necesites, ahí estoy. Nosotros seguimos con el otro grupo, ¿no? El Claro, ahí lunes. estaré. Dale, chica, un abrazo. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún aporte?
Pues solamente para agradecerle, profe, muy completo el diplomado y la verdad estamos muy a gusto tomándole, muy agradecidas por estar aquí con ustedes y pues cuando gusta acá en México, pues acá lo recibimos. Pues muchísimas gracias, claro que sí, muy amable, un abrazo. ¿Alguien más quiere dar algo, alguna apreciación o desea despedirse? Bueno, entonces mis queridos amigos y amigas, es para mí un placer como profesional independiente, Orlando Ortiz, como profesional en adicciones y a nombre del Centro Médico Camino Real, de la Fundación Funda Palmar en su extensión de adicciones, de la Academia Latinoamericana de Capacitaciones e Intervención en Abordaje de Adicciones, ALCAIA, y sobre todo de la institución educativa que avala, nos respalda para los diplomados, que nuestros diplomados sean internacionales, INDEARTE, el Instituto de Arte de Cali con sus carreras técnicas y profesionales y sus diplomados avalados a nivel internacional. Ha sido todo un placer poder interactuar con ustedes, esperando que mi intervención haya logrado algún aporte positivo, tanto en sus vidas como en sus aportes y enriquecimientos académicos. Recuerden, vuelvo y reitero, estoy ahí a su disposición, siéntanse con total libertad y confianza para lo que me necesiten con el mayor de los gustos. Y bueno, no, los dejo, muchas bendiciones, ya saben que igual todos están invitados, cordialmente invitados. Ya vimos la primera clase, que fue muy cortica, vivimos muy poco, porque son las presentaciones iniciales con el grupo que acabamos de iniciar de este mismo diplomado. El día lunes, ya ahorita voy a pegar la invitación, el día lunes nos vemos nuevamente con el diplomado número 1 y pueden repetirlo las veces que sean, interactuar con otras personas y bueno, ahí nos estaremos viendo y conociendo nuevamente. Un abrazo para todos, mil bendiciones, Dios los bendiga, que pasen una feliz noche y bueno, estamos en contacto todos. Un abrazo para todos. Saludos, un fuerte abrazo. Vale.